Los miedos que tenías cuando eras pequeño son los mismos miedos que tienes ahora mismo. Y sí, quizás esta frase ahora mismo pues, te puede impactar, dices no lo entiendo, pero tranquilo que a través de esta frase vamos a empezar a trabajar en ella y te voy a ir explicando un poco más lo que quiere decir esto, ¿vale? Ya sabéis, tengo mis anotaciones aquí para poder hacer el vídeo más fluido y sin cortarlo. Y efectivamente los miedos que tienes ahora son los mismos que cuando eras pequeño, ¿ok? Vamos a empezar, por ejemplo, cuando eras pequeño tenías miedo a la oscuridad, mucha gente la tenía, yo también, o miedo yo, por ejemplo, a los dinosaurios o a Darth Vader, o miedo a cosas así un poco... Bueno, los típicos miedos que tiene un chaval cuando es muy pequeño, ¿vale? Yo, por ejemplo, tenía miedo a un robot que tenía yo en mi casa, que era un dinosaurio como animatrónico, que era bastante grande, era literalmente más alto que yo casi, porque cuando tenía 3 o 4 años, y a mí eso me daba muchísimo pánico. Vale, pues eso es literalmente el mismo miedo, en la misma proporción que tienes, por ejemplo, ahora de hablarle a una chica o hablarle a un desconocido. Ese miedo que sientes, dices, ¿por qué siento este miedo tan grande si no me va a pasar nada? O sea, no me voy a morir, no me voy a desmayar aquí en medio. Entonces quiero que entiendas eso, que es igual de intenso, ¿vale? El pánico y esa ansiedad social, ¿vale? Por ejemplo, o fobia, si en tu caso es muy extremo, es el mismo miedo, literalmente en igualdad de intensidad, ¿vale? Que el que tenías cuando eras pequeño, ¿vale? Cuando tenías 3 años, por ejemplo, y tenías miedo, yo que sé, a los Teletubbies, y tenías miedo a eso, miedo a la oscuridad, o miedo a eso, en mi caso, a un juguete de un dinosaurio, ¿vale? ¿Por qué? Pues ya te voy a explicar más profundamente. O sea, que esos miedos que tenías cuando eras pequeño, los veías también muy reales. O sea, tu pánico cuando eras pequeño era de morir, de una situación de riesgo, aunque no sea de forma consciente, de forma subconsciente. Ese miedo también lo veías muy real. Como ahora mismo, por ejemplo, hablarle a esa chica que te gusta, por ejemplo, hacer una presentación en público delante de tu clase, también de forma subconsciente, tu cerebro lo ve igual, lo ve muy real. Si piensa que si se expone a esa situación en pública, ¿vale? Y es rechazado, pues va a morir o va a ser rechazado por el grupo, por la tribu. Igual que cuando eras pequeño y estabas en la oscuridad, pensabas que iba a aparecer un monstruo debajo de la cama, tú lo llegabas a creer cuando eras pequeño por las películas, etcétera, y te pensabas que si aparecía un monstruo ibas a morir, ¿vale? Y a que ahora mismo lo ves como algo que dices, ¿cómo podía yo pensar eso en ese momento? ¿Sabes? O sea, es alguna tontería. Ahora que he superado ese miedo, dices, ¿cómo podía tener yo miedo a que debajo de mi cama apareciera un monstruo y me comiera por la noche? Ahora lo ves como una tontería, ¿vale? Y pues supongo que empiezas a entender que si el miedo que tienes ahora tan irracional te parece tan real, cuando superes este miedo también te parecerá una tontería, ¿vale? Entonces, ese miedo básicamente lo que ha hecho ha sido transmutar, es miedo que ha cambiado, ¿vale? Pero quiero que entiendas que sigue estando en tu cabeza y también en la mía, porque yo tengo muchísimos miedos también, pero quiero que entiendas esta dinámica porque te hará más fácil enfrentarlos, ¿vale? Entonces, ha transmutado, está en tu cabeza básicamente, porque ahora mismo ese miedo quizás ya no es la oscuridad, ¿vale? Quizás es arriesgar en un negocio, ¿vale? O arriesgar empezando un emprendimiento. O hablarle a esa chica que te gusta, por ejemplo. O, bueno, esto, por ejemplo, también me da miedo, exponerte a hacer vídeos delante de la cámara, que sea público, que la gente te pueda ver lo que dices y todo eso, ¿no? Y si te equivocas hablando, haces muchos gestos como yo o esas cosas, ¿vale? Y sí, el miedo se siente real, ¿vale? Que es lo que yo quiero explicarte. Y potente, ¿vale? Básicamente al igual que cuando tenías 3 años. Pero todo eso es una construcción de tu cabeza, porque ahora mismo te das cuenta de que cuando eras pequeño ese miedo era inofensivo, era toda una construcción de tu cabeza. Pues hay que intentar darnos cuenta, antes de que sea demasiado tarde, ya han pasado demasiados años, de que todo ese miedo, sobre todo miedo social o miedo a arriesgarte o esos tipos de miedo tan primitivos, de nuestro cerebro primitivo, que hoy en día ya no tiene sentido, nos tenemos que dar cuenta de que son una construcción de nuestra cabeza, ¿vale? Para intentar protegernos. Que hace años, hace miles y miles y miles de años tenía sentido, pero hoy en día ya no tiene sentido, ¿vale? Entonces, en el futuro dirás que es facilísimo, lo verás con esa con esa visión tan por encima, por ejemplo, de ahora, de cuando tenías 3 años, ¿no? Con esa incluso sentimiento de haberlo superado, ¿no? Porque ahí dices, bueno, el miedo a la oscuridad, el miedo a un robot dinosaurio o el miedo a las marionetas, ¿no? Que muchos niños también tenían, pues es una tontería, no te van a hacer nada, ya lo he superado, ¿vale? Es algo facilísimo de no tener miedo. Pues con esos grandes miedos que tienes ahora mismo, si los trabajaras a largo plazo, te darías cuenta en unos años de lo mismo. Dirás, ¿cómo podía tener miedo a eso? Era algo facilísimo, no me iba a pasar nada, ¿sabes? Entonces, es lo que digo, en unos años mirarás atrás y dirás, ¿cómo era tan literalmente gilipollas si hacer eso era facilísimo? Si hacer eso realmente era muy sencillo, aunque tu cabeza ahora mismo esté en alerta o en exceso de miedo cuando tiene que hacer esa situación concreta. No sé exactamente cuál es la tuya, a lo mejor la tuya es hablar en clase, a lo mejor la tuya es hablar a un desconocido, a lo mejor la tuya es hablar con una chica que te gusta, a lo mejor la tuya es
abrirte emocionalmente, no sé, el miedo que tengas, que te parezca excesivamente grande. Entonces, en unos años te parecerá facilísimo y literalmente te dirás a ti mismo, no tendría nada de miedo si lo hiciera ahora mismo, ¿vale? Lo tendría que haber hecho incluso antes. Y básicamente así sucesivamente con los miedos irracionales que tenemos, ¿vale? Con esos miedos que decimos, ¿por qué tengo miedo a hacer esto si realmente la situación de forma racional no es tan grave? Porque no me va a pasar nada muy grave, ¿vale? Pero aún así sientes un miedo de eso irracional porque no se guía por parámetros de razón, ¿vale? Y básicamente lo que te explico, el miedo se transforma, ¿vale? Si no lo destruimos, el miedo se va transformando en diferentes cosas, ¿vale? Y también cambia tu forma de lidiar con ellos, por eso tienes que saber lidiar con eso, ¿vale? Cambiar tu forma de lidiar con el miedo, ¿vale? Estoy diciendo mucho vale, ¿verdad? Diré verdad a partir de ahora. Bueno, que eso, que el miedo se va transformando y tienes que cambiar tu forma de lidiar, porque te he dicho antes, destruirlo, el miedo nunca se va a destruir, es evidente, ¿vale? Quiero que lo tengas en cuenta. No lo vas a poder eliminar del todo, pero sí vas a poder cambiar tu forma de lidiar con él, ¿vale? Tu forma de lidiar con ese miedo y que te afecte menos, ¿vale? Y que no te limite la vida, como a muchos nos pasa. Entonces es importante aprender esta autogestión personal, ¿vale? Es un poco mentalidad estoica, aunque ya ha pasado de moda, pero es importante también. El estoicismo tiene cosas muy buenas. Pero bueno, un poco esa autogestión personal, ¿no? De evidentemente sentir los sentimientos, no te voy a decir que no, pero saber gestionarlos bien para que no controlen tu vida, ¿vale? Y no controlen tus acciones y tus reacciones. Entonces, bueno, un poco un resumen, se podría decir que tienes que resolver tus miedos de la infancia, ¿vale? Aunque ya estén resueltos seguramente, pero son esos mismos miedos, simplemente que ahora transformados en otra cosa que tiene que ver con tu vida actual, ¿no? Y con lo que ahora mismo te da miedo. Entonces tienes que resolver esos miedos, pero actuales, ¿vale? Entonces eso, resolver tus miedos actuales y básicamente manejarlos, no es resolverlos del todo al 100%, pero manejarlos para que no afecten a tu vida actualmente, en el día de hoy, ¿vale? Así que nada, esta ha sido un poco la lección. Ya sabéis que si voy mirando ahí es porque tengo notas, ¿vale? Que me escribo para que no se me olviden cosas de lo que quiero decir y que quede todo muy claro y te pueda aportar el máximo valor posible, rápido, conciso, sin ir por rodeos, sin decir que te suscribas 50 veces, aunque ya sabes que si te suscribes me ayudarías muchísimo, la verdad, a seguir creciendo este canal y mi canal principal que lo tenéis abajo en la descripción. Así que nada, si te ha gustado este vídeo, dale un buen like, me apoyas muchísimo, suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo. Yo me despido, soy Tony Stone y nos vemos. Chao.